varones estudiosos del movimiento, por lo tanto nosotros deberíamos ser expertos, ¿ya? Entonces, yo puse esa foto porque ya partimos, ¿ya? En el mundo, ¿no es cierto?, de fundamentar el por qué yo realizo ejercicio, el por qué de esta forma lo realizo, el por qué tengo que hacer cierto tipo de ejercicio y no puedo hacer otro. Ya es la fundamentación que me hace diferente y me hace un profesional y que se apega a la ciencia, porque uno no puede decirle a alguien que haga un determinado ejercicio si no tiene la fundamentación de por qué lo está haciendo. Ya que le pregunto, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer esto? Usted, como estudioso del movimiento y experto, tiene la respuesta correcta para eso. ¿Ya? Hay otros, no sé si profesionales, pero a lo mejor técnicos que dicen ya, todos van a saltar y van a hacer 20 repeticiones por un minuto. Yo no podría jamás hacer eso, porque seguramente hay alguien que no puede saltar, alguien que tiene una lesión de rodilla, alguien múltiples variables. Entonces la idea y el concepto que tienen que manejar, que partimos en la clase pasada cuando hablamos de la evaluación, de que todas las personas eran diferentes, es que en el mundo de los ideales, por supuesto, el ejercicio tiene que ser prescrito y tiene que ser, ojalá, diseñado y definido para cada persona con sus características particulares. Es cierto que en general, por ejemplo, los niños, en general, hay excepciones, y los jóvenes son personas que son más bien saludables y que muchas veces uno podría trabajar de manera masiva porque la mayoría no tiene ninguna complicación asociada. Hay excepciones, por supuesto. Pero ya cuando hablamos del adulto, y más aún del adulto mayor, ya cada uno se empieza a independizar de sus características personales, de su estado nutricional, de las patologías que tenga, concomitantes. Entonces, yo necesito para que esa persona reciba ejercicio saludable, porque el ejercicio es salud, pero a veces el ejercicio no es salud. A veces el ejercicio lesiona, el ejercicio puede provocar un infarto, el ejercicio puede provocar una hipoglicemia, el ejercicio puede no ser saludable, pero mi obligación es que yo entregue ejercicio saludable, ¿ya? Y para poder hacer eso y cumplir con eso, porque soy profesional de la salud, no soy profesional del trabajo, sino que de la salud, no podría entregar otra cosa que no sea salud sobre el ejercicio. Y para asegurarme de que eso sea así, yo tengo que prescribir y tengo que tener claro y tener fundamentación de todo lo que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, cuando nosotros miramos este monito, a lo mejor veo una neurona, veo un músculo, se relaciona con algo que a lo mejor no nos hemos preguntado qué es. O yo cuando hace mucho tiempo cuando estaba sentada ahí con ustedes, no se me había pasado por la mente, como que lo había automatizado. Entonces es que ustedes saben que un movimiento nace de una ideación primero a nivel central, que puede ser una ideación que yo voluntariamente quiero hacer un movimiento, puede ser una reacción frente a un calor, por ejemplo, a un temblor, ¿no es cierto? Y yo instintivamente, sin pensarlo, hago un movimiento, ¿no es cierto? Pero en general los movimientos son voluntarios y hay una ideación a nivel central. Y eso que defino yo, que pienso que quiero mover una pierna, un antebrazo, lo pienso y esa idea, ¿no es cierto?, se transforma en un impulso nervioso que viaja, ¿no es cierto?, por la neurona, haciendo sinapsis, hay caminos definidos, ¿no es cierto?, y finalmente llega a un órgano efector que es el músculo. Pero ojo, que acá llega solamente la idea, ¿no es cierto?, la intencionalidad de poder, ¿ya? Pero ¿de dónde el músculo saca la energía para moverse? Porque el impulso nervioso es la intención, es que, oye, muévete. Y el músculo dice, ya, y no necesito una indicación simplemente para moverme, necesito sacar energía porque voy a hacer un movimiento para desarrollar un trabajo en física, ¿no es cierto? Es mover un segmento en contra de una resistencia, por lo tanto yo necesito energía. ¿O no? Sí. ¿Y de dónde creen ustedes que sacamos esa energía? ¿De dónde viene esa energía? Catalina, ¿de dónde? De los alimentos, ¿ya? Los alimentos son los que nos van a dar la energía. Entonces yo necesito primero que me llegue el impulso
Pero, claro, hasta la pregunta, ¿de dónde sacamos la energía para la realización del ejercicio físico? Dijimos de los alimentos, pero ahora tenemos que saber, porque los alimentos, yo me imagino un churrasco, ¿no es cierto? Pero cómo eso finalmente llega, cómo el cuerpo la utiliza para que ese churrasco que me comí se convierta en energía que llegue hasta la fibra muscular y la fibra se contraiga y se realiza el movimiento. Entonces, con eso vamos a partir con hablar primero de las energías que nos dan los alimentos, ¿no es cierto? Y que la energía de los alimentos, como todos ustedes saben, ¿no es cierto? Porque cada vez más andamos controlando las kilocalorías de los alimentos, es que un alimento define como su intensidad, su condición, su peso específico en relación a las kilocalorías que contiene, y eso se da en relación al calor que libera ese alimento, ¿ya? Entonces, si yo hago una comparación y digo que 1 gramo de grasa de cualquiera, ¿cierto?, es capaz de producir 9 kilocalorías, y que 1 gramo de hidrato de carbono, del que sea, de manera estándar, es capaz de generar calor, 4 kilocalorías, me doy cuenta de que para el movimiento, ¿cuál sustrato es más eficiente? ¿La grasa o el hidrato de carbono? ¿Cuál es más eficiente? La grasa es más eficiente, porque si yo quiero, porque el movimiento necesita energía y la grasa me da más energía que el hidrato de carbono. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, una persona que hace mucho movimiento como un deportista podría decirse que priorizaría consumir más grasa porque le va a permitir dar más energía o más calor. Ahí vamos viviendo y todo eso tiene sus matices. El problema de la grasa, que es súper eficiente, el problema de la grasa es que la almacenamos. Somos capaces, no es un problema, porque nosotros gracias a que almacenamos el sustrato podemos tener energía disponible. Pero el problema que tenemos con la grasa es que se almacena más que nosotros, ¿ya? Cuando nosotros consumimos alimentos. Y el problema principal es que nos movemos poco y no gastamos esas calorías. Las principales fuentes de energía para los movimientos que se realizan generalmente son del tipo oxidativo. Entonces los sustratos que más se utilizan son las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, ¿ya? Sin embargo, las proteínas se usan en muy baja cantidad, porque cuando nosotros empezamos a usar proteínas, generalmente echamos mano a las proteínas del músculo, por lo tanto no nos conviene usar las proteínas, y las proteínas solamente las utilizamos cuando ya agotamos las reservas de hidratos de carbono y de grasa, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ya tenemos claro de que la energía viene de los alimentos, que los alimentos están conformados por macromoléculas, ¿no es cierto?, que pueden ser hidratos de carbono, proteínas o grasas, y hay que tener en cuenta también que la unidad básica de energía para que se realice una contracción muscular es esta macromolécula fundamental, que es el ATP, que es el adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina, que me imagino que ya lo habían escuchado, ¿sí? Entonces, cuando se produce una degradación de este ATP, o sea, una acción de catabolismo de nutrientes, se libera energía. Cuando, ¿no es cierto?, se produce una degradación de ATP, ahí se libera la energía. Es como extraño, eso como que se escucha bonito, pero es como difícil de entender, ¿ya? Esa energía, lo vamos a ver ahora, esa energía es utilizada por el músculo para realizar sus funciones, entre ellas la contracción muscular. Entonces, para poder realizar la contracción muscular, yo necesito tener ATP, que cuando se han degradado las macromoléculas principales, que son los sustratos que dan energía, y cuando yo tengo ese ATP como unidad básica, y luego, ¿no es cierto?, degrado ese ATP, y ahí soy capaz de liberar energía. Nuestro organismo tiene capacidad, ¿no es cierto?, que es bueno, por un lado, porque gracias a que podemos almacenar los sustratos energéticos, ¿no es cierto?, proteínas, hidratos de carbono y grasas, tenemos
disponibilidad de energía en todo momento. ¿Ya? Gracias a que lo podemos almacenar. O sea, es bueno que la podamos almacenar. ¿Ya? Antes, cuando se supone que los animales hibernaban, comían mucho, ¿no es cierto? Y podían dormir meses, almacenaban alimentos. Nosotros lo podemos almacenar y están disponibles para cuando nosotros lo requeramos. Y también tenemos la capacidad de utilizar esos sustratos que tenemos almacenados durante el ejercicio. Para almacenar estos sustratos que tenemos almacenados existen vías que se llaman vías metabólicas. ¿Ya? ¿Qué significa? Que un sustrato para metabolizarse, para ser utilizado y llegue a transformarse en ATP, tiene vías. Puedo ir por este lado y por este lado, que son las tres principales. Hay tres principales vías, ¿ya? O rutas metabólicas, como dice acá. Rutas metabólicas. ¿Dudas hasta acá? Entonces, ¿de qué va a depender si el sustrato se va por esta vía o por esta? Va a depender de la intensidad del ejercicio que yo voy a realizar. Muy intenso, poco intenso. ¿Ya? De eso va a depender si sigo por qué camino sigo. Duración del ejercicio. Si va a ser un ejercicio corto, un salto, o si va a ser un próximo 30 minutos. ¿Ya? Y la cantidad de sustratos que tenga almacenado, porque a lo mejor la duración y la intensidad se asocia con un tipo de sustrato, pero ese sustrato ya no lo tengo ocupado. Por ejemplo, ya ocupé todas las grasas y todo el hidrato de carbono y solamente me quedan proteínas y me tengo que usar las proteínas. Entonces, el cuerpo optará por priorizar las siguientes vías de obtención de energía. Las principales son tres. ¿Ya? El sistema ATP fosfocreatina, que es anaeróbico, por lo tanto, esa ruta metabólica se desarrolla en el citoplasma de la célula muscular. El sistema glucolítico anaeróbico, también en el citoplasma. Y el sistema oxidativo, que es aeróbico, entonces se desarrolla en presencia de oxígeno y en la mitocondria. Entonces tengo tres rutas principales, dos anaeróbicas, o sea, sin presencia de oxígeno, y una aeróbica, las dos anaeróbicas en el citoplasma y la aeróbica en la mitocondria. Estas son las tres rutas que yo podría utilizar para que mi sustrato se vaya por ese camino y logre al final del camino formar ATP. Y dijimos que el ATP era el que nos iba a permitir generar energía. Cada uno de estos tiene diferentes nombres y yo cada vez les voy a ir nombrando de diferente manera para que ustedes aprendan todos los nombres. Siempre voy a decir primero el ATP fosfocreatina o de los fosfágenos o aláctico. Siempre por segundo voy a decir el glucolítico, láctico, o al final el sistema oxidativo, ¿no es cierto? O el sistema aeróbico. Entonces, tenemos, lo que yo tengo que hacer es lograr sintetizar ATP, ¿ya? Lograr que se forme ATP. Y para eso tengo estos tres tipos de sustratos energéticos, como son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. ¿Ya? Y yo tengo que lograr, a través de ellos, generar ATP. Y cada uno, ya sea las proteínas, los hidratos de carbono o la grasa, va a tener una cascada de reacciones que van a permitir generar ATP, cada uno en su forma. ¿Ya? Explicación práctica, porque hasta ahora ya tengo claro de que viene de los alimentos, de que los alimentos además están formados por proteínas, grasas y hidratos de carbono, y con ellos tengo que llegar finalmente a la molécula fundamental que es el ATP, y entiendo que el ATP va a generar la energía, pero ¿cómo se produce eso? ¿Cómo de ATP? ¿De dónde sale la energía del ATP? Entonces, yo primero tengo generado el ATP por la vía que haya sido, con el sustrato que haya sido, generé una molécula del ATP. El ATP es el adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato, que significa que tiene una adenina. ¿Alguien tiene un nombre que comience con A o un apellido que comience con A?
no va a colaborar y siempre se van a acordar de usted. Usted va a ser la adenina. Ya. Ella es la adenina y es la única en el ADN. ¿Ya? ¿Alguien tiene un nombre o un apellido que comienza con P? Nadie. Se va a hacer hermoso. Hasta el final de la carrera lo van a recordar. Ya. Vamos a ponerle nombre. Entonces, si las P no quieren venir, venga para acá. Venga usted, ¿quién me ayuda? Vamos a suponer que es Patricia. También con P. Ya, pero no diga. Usted es A. De la manera de confundir al público. Adelante. Ya, con P. Patricia, ¿cómo se quiere llamar usted? Paula. Patricia, la Paula y la Pielina. Y la Pielina. Ya, ella es la adenina de la adenina, pero su nombre, la Paloma. Pero olvidemos que es Paloma Álvarez, es ella adenina, ¿ya? Y está la Patricia, la Paula y la Pielina. ¿Ellas creo que son? ¿Qué son ellas? Fosfatos. Ya, ellas son fosfatos. Ya, fosfatos. Ya, entonces, pero el ATP, para que sea ATP, tiene que estar entrelazado, por favor. Exacto. Eso es un ATP, ¿vale? Una adenina, un fosfato, dos fosfatos, tres fosfatos. Lo que dice la literatura, lo que dice la historia, es que esta molécula es capaz de liberar energía. ¿Alguien sabe cómo de acá puede liberar energía? Catalina, ¿usted sabe? Tiene que venir una enzima, que es una ATPasa, que voy a ser yo, una ATPasa. Y ¿qué hacen las enzimas? Degradan, ¿no es cierto? Cortan enlaces. Y viene la ATPasa y lo que hace es cortar este enlace. Entonces, este fosfato se me fue para allá y ahora me quedó, no se va a quedar ahí más. ¿Y qué pasa? Que cuando se corta este enlace, magia, ahí se libera energía. Por eso tengo que tener ATP, porque necesito tener muchas ATP para cortar enlace, liberar energía y liberar energía. ¿Vale? Y entonces cuando me quedaron ellas dos, ¿cómo se llamará? Entonces allá no es adenosin trifosfato, es adenosin difosfato o bifosfato. Dos. Y este fosfato me quedó solo. ¿Ya? Y este fosfato me quedó solo, pero estos fosfatos igual se reutilizan, porque después, vamos a mirar después, se unen nuevamente a través de una enzima nos ayuda y vuelve a generar ATP y vuelve a venir la ATPasa, lo corta y se perdió la mejor parte para la liberación de energía y se libera energía. Muchas gracias, señoras. Ya, entonces de ahí sale la energía de la ATPasa que tiene el apellido que más es ATPasa, pero puede ser miosina, ATPasa, actina, diferentes nombres, pero el apellido es ATPasa, ¿ya? Porque va a romper, ¿no es cierto?, la molécula de ATP y va a liberar un poco. Entonces, teníamos el adenosin trifosfato, viene la ATPasa, ¿no es cierto?, y degrada y lo deja el adenosin difosfato. Entonces, tenemos sistemas energéticos. Tenemos el primero que es anaeróbico, les dije que les iba a poner diferentes nombres. Sistema anaeróbico aláctico o los sustratos son ATP y fosfocreatina. El sistema glucolítico anaeróbico láctico, glucógeno muscular es el sustrato principalmente. Y tenemos el sistema aeróbico oxidativo, donde los sustratos van a ser carbohidratos, grasas y proteínas. Y entonces acá se van a producir reacciones como glucólisis aeróbica, lipólisis, que tienen que ver con la degradación de las grasas y la degradación de los hidratos de carbono. Los anaeróbicos se desarrollan en el citoplasma de la célula muscular y los aeróbicos en la mitocondria. ¿Ya? ¿Por qué solo hablábamos de estos sustratos? ¿No es cierto? Si bien el glucógeno tiene que ver con los hidratos de carbono, pero el ATP y la fosfocreatina no lo hablamos porque son rutas metabólicas que se ocupan por periodos muy acotados. La principal fuente de energía del ejercicio es la aeróbica, porque es la que va a permanecer por más tiempo, y aquí están los sustratos que hablamos de glucólisis.
comparación de los tres tipos de rutas metabólicas. Entonces tenemos en el anaeróbico aláctico se dice aláctico porque no genera como producto residual ácido láctico, ¿ya? A diferencia de este que sí lo genera, ¿ya? Entonces, el anaeróbico aláctico, el sustrato puede ser ATP, que es una molécula que no necesita ser degradada, está disponible en la célula muscular, está lista para ser ATPasa. Y también tiene otra molécula que es sustrato, que es la fosfocreatina. El anaeróbico glucolítico láctico, su sustrato es glucosa, que también está disponible, glucosa circular, que iba pasando por ahí, recién el chocolate que había comido recién, o el glucógeno, ¿no es cierto?, que son hidratos de carbono almacenados en el músculo. Y el aeróbico oxidativo, que son los que hemos hablado de un comienzo, hidratos de carbono, grasas y proteínas. Lugar, dije que los anaeróbicos eran en el citoplasma y el aeróbico en la mitocondria. Enzimas, acá tengo dos sustratos, por lo tanto para la ATPasa y para la fosfocreatina, fosfoquinasa. En el caso del anaeróbico glucolítico láctico, tengo más enzimas en relación a los sustratos que tengo y a la degradación que tengo que hacer. Y en el caso de los aeróbicos oxidativos, tengo enzimas para cada una de las cascadas que me va a generar cada uno de los sustratos para llegar al ATP. Vamos a hablar de potencia y de capacidad. Ya, potencia y capacidad. Potencia tiene relación a la capacidad que tiene ese sustrato de generar energía de manera rápida. La potencia energética, en el caso del anaeróbico láctico, es alta, porque no necesito partir de un sustrato y degradarlo hasta llegar a ATP y ocupar el ATP, la ATPasa lo seccione y se libera energía, porque ya tengo ATP disponible inmediatamente. Por lo tanto, cuando yo hago una reacción rápida, si digo temblor y todo se va arrancando, la fuente energética y la ruta metabólica acepta. Fuente energética, el ATP que tenía disponible ya, y la fosfocreatina, que de ahí vamos a ver cómo es un partner del ATP que permita que el ATP se mantenga disponible por un poco de tiempo, pero no mucho. Después este tiene potencia media, porque la glucosa, si bien está degradada, se demora un poco más en llegar a ser ATP y puede ser utilizada. Y en el caso de los hidratos de carbono y las grasas, se demora mucho para que sea degradado ese sustrato y llegue finalmente a ser una molécula de ATP. Eso es la potencia, la capacidad que tiene de estar disponible cuando yo requiero ese ejercicio. Cuando hablo de capacidad, es la capacidad que se relaciona con cuánto tiempo puede estar disponible ese sustrato para ser utilizado y transformado en energía. Que es el ATP y la fosfocreatina, esta ruta metabólica tiene una capacidad baja, porque si bien está disponible inmediatamente, se me agota fácilmente, ¿ya? Porque tengo que ocupar el ATP que estaba disponible y la fosfocreatina no es infinita, es limitada, por lo tanto, yo esa ruta metabólica y la energía gracias a esa ruta metabólica la mantengo por un tiempo pequeñito, ¿ya? Media, en el caso del anaeróbico glucolítico, ya porque la puedo mantener un poco más tiempo que el anterior, pero mucho menos que el aeróbico. Acá tenemos los tiempos asociados a eso, y esta es alta, ¿ya? Porque la puedo mantener por mucho tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Por ejemplo, lo máximo tiempo que yo puedo mantener produciendo ATP la primera ruta es de 20 a 30 segundos, teniendo su pic de producción entre los 5 y los 10 segundos. ¿Ya? Entonces el pic está a los 5 segundos, o sea, tiene una potencia alta, pero ya a los 20 o 30 segundos se comienza a agotar, ya una capacidad baja. Este que tiene media, este da 5 segundos el pic, acá a los 30 segundos o 1 minuto es el pic, pero lo puedo mantener de 1 a 2 minutos. Potencia media, capacidad media. En cambio, el oxidativo, para que recién el pic donde se está produciendo a todo dar, el ATP es recién a los 2 minutos
ATP se tiene que ir regenerando. Si bien este, que es el anaeróbico aláctico, tiene disponibilidad rapidísima, lo puede mantener por poco tiempo, tiene una capacidad de regeneración buena, porque se demora de 3 a 5 minutos para de nuevo tener ATP disponible para ser utilizado, ¿ya? Pero por poco tiempo. El anaeróbico glucolítico láctico y el aeróbico oxidativo, como se relacionan con un sustrato que es común, que es el hidrato de carbono, para poder reponerse está asociado a la alimentación. Por lo tanto, se demora de 24 a 48 horas en reponerse, desde que como, lo consumo, pasa por el estómago, lo degrado, ¿verdad? Entonces, de 24 a 48 horas. Y este también, solo que como este voy a tener, siempre se utiliza más, podría demorarme en regenerarse hasta semanas, ¿ya? Caso de un deportista que participa en una maratón, para poder reponer sus energías y mantener un almacenamiento óptimo, podría demorarse semanas en estar consumiendo alimentos que puedan restablecer el almacenamiento energético que tenía antes de la conferencia. ¿Dudas hasta acá? Ya, vamos, entonces ahí está el resumen, lo vamos a repasar para lo mismo que vimos recién, pero para el que no lo entendió en el cuadro, lo vamos a ver acá. Tenemos el sustrato, el primero, el de los fosfatos. Ya les dije que iba a poner diferentes nombres cada vez para que entendieran los diferentes nombres que tiene. Sustrato, dijimos que era ATP y fosfocreatina, que reaccionaban en el citoplasma porque eran anaeróbicos, que la enzima principal se relacionaba con cada uno de los sustratos, por lo tanto, una ATPasa, ¿no es cierto?, y una creatina fosfoquinasa para la fosfocreatina, y es el primer sustrato con el cual se dispone para el ejercicio. Tiene poca concentración en el citoplasma, es rápido, ¿no es cierto?, para utilizar, pero se va a gastar rápido también. Tiene un aliado que es la fosfocreatina. El ATP, como sustrato, tiene un aliado que es la fosfocreatina que permite que este ATP se mantenga por más tiempo disponible, pero igual es poquito. Dijimos que una potencia energética alta y una capacidad energética baja. Potencia porque rápidamente estaba disponible, capacidad baja porque lo puedo mantener poco tiempo. El aeróbico aláctico tiene el pic de producción de ATP de 5 a 10 segundos, ¿no es cierto? Que es el mismo que recién, ¿no es cierto? Solo que le puse otro nombre que también se le puede llamar así. 5 a 10 segundos significa que es una alta potencia energética. ¿Qué es eso? Es el periodo que esta alta potencia energética, periodo de tiempo de uso de este sistema, en que se produce la mayor cantidad, ¿no es cierto?, posible por esta vía. El pic, el momento en que se produce más ATP, está disponible antes de la energía, pero el momento donde se produce más es en el segundo 5 al 10. Límite de producción, cuando ya dejo de producir, 20 a 30 segundos, baja capacidad energética entonces. Tiempo que se regenera de 3 a 5 minutos, ¿no es cierto?, para que el tiempo que se demora la fosfocreatina en recuperarse, ¿ya? Por ejemplo, los que hacen ejercicio o musculación saben que tienen que esperar un tiempo para hacer su repetición. Tienen que esperar, ¿no es cierto?, que la fosfocreatina se regenere, porque la principal sustrato y ruta metabólica que se utiliza cuando se hace ese tipo de ejercicio es este, ¿ya? Comparación con los otros sistemas, el de una alta potencia y el de menor capacidad energética, ¿vale? Monito. Allá arriba tenemos un ATP, y yo les dije que el ATPasa era la heredad del ATP y era el apellido de la ATPasa, pero el nombre podía ser diferente. Y esta es una miosina ATPasa, que es la que está en la cabeza de la miosina que realiza la contracción muscular. Entonces una ATPasa agarra el ATP y lo degrada, y lo deja en ATP y libera un fosfato. Voy a colocar acá el cursor. ¿Se ve el cursor ahí? No, no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me queda un ATP más un fosfato que anda por ahí libre. ¿Qué pasa? Que la fosfocreatina, que era el partner, que era el aliado del ATP, que aquí ya se liberó energía
va a venir la fosfocreatina, que a través de la creatinasa citoplasmática va a escindir el fosfato de esta fosfocreatina, lo va a liberar, lo va a juntar con ese ATP de ahí arriba y va a formar nuevamente ATP. ¿Ya? Y nuevamente ese ATP va a venir la miosina ATPasa, y va a liberar energía y va a producir la conversión. ¿Ya? Entonces, esta fosfocreatina anda ahí al lado para que la enzima le saque el fosfato y pueda quedar libre ese fosfato para ir unirse con ese ATP de ahí arriba. ¿Ya? Cuando esta fosfocreatina le saco el fosfato, me va a quedar en creatina. Todo esto que está acá es el citoplasma. ¿Ya? Esa creatina que estaba en el citoplasma, que quedó guachita cuando le saqué el fosfato a la fosfocreatina, va a entrar a la mitocondria. ¿Ya? Y aquí en la mitocondria, gracias a un ATP que viene de la cadena transportadora de electrones, que se va a mostrar ahora, y que se libera gracias a una ATPasa, ¿no es cierto? Y libera un fosfato, y esta creatina que viene de afuera, se le agrega un fosfato y forma fosfocreatina y sale de nuevo al citoplasma para que nuevamente vaya a apoyar al ATP en la generación de ATP. Apoya porque libera su fosfato y se suma al ATP que estaba libre y forma ATP. Aquí está el ATP de donde viene el que apareció ahí abajo. Y acá, de esta la membrana mitocondrial, interna y externa, proteínas. Acá hay un pool de producción de ATP y es el ATP que apareció en la imagen anterior. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy hablando de la ruta metabólica anaeróbica de los fosfágenos, la primera, digo de que la puedo, si bien tengo disponible ATP desde el primer momento, porque el ATP estaba ahí circulando y simplemente estaba esperando que llegara la ATPasa y le sacara el fosfato, yo tenía ATP disponible, ¿ya? Y lo empiezo a utilizar. Y lo voy utilizando y permito que se mantenga en el tiempo, a pesar de que lo voy utilizando, porque tengo una fosfocreatina que le va cediendo los fosfatos, pero esta fosfocreatina es limitada, entonces cada vez empiezo a disminuir la cantidad de fosfocreatina que tengo hasta que ya la fosfocreatina no existe, por lo tanto no puedo liberar fosfato y no puedo apoyar a este ATP para cada vez que se le saca un fosfato y queda el ATP, esta fosfocreatina lo vaya apoyando con fosfato. Como esta se agota y se termina, el ATP también se empieza a agotar y esto hace que tenga una baja capacidad, ¿ya? Porque la fosfocreatina es limitada. Se regenera rápido, sí, pero es limitada. ¿Dudas, preguntas? El otro, glucolítico anaeróbico láctico. Acá entonces, si es láctico, se genera como subproducto ácido láctico. ¿Cuál es el sustrato? La glucosa y el glucógeno muscular. El glucógeno muscular se degrada y se transforma en glucosa. Lugar de reacción citoplasma, porque es aeróbico, anaeróbico, anaeróbico. La enzima principal, todas las que se relacionen con la degradación de la glucosa y la degradación del glucógeno muscular. ¿Ya? Entonces tenemos la exoquinasa, cuando la célula entra a la célula muscular, cuando la glucosa entra a la célula muscular, se transforma en glucosa 6-fosfato, se acuerdan, ciclo de Krebs. Entonces ahí tengo la exoquinasa y una cascada de enzimas que van a participar, fosfofructoquinasa, porque todo lo que pasa por ella lo va a transformar en piruvato, la lactato deshidrogenasa, que transforma el piruvato en lactato, porque este es una ruta metabólica que genera ácido láctico. La fosfolilasa que degrada el glucógeno para obtener energía, que va a generar glucosa y va a ser lacta. Pic de producción de ATP al segundo 30 o a un minuto es donde está full produciendo ATP por esta ruta, ¿no es cierto? Acuérdense que el anterior lo hacía hasta los 30 segundos como máximo y esta está en el pic a los 30 segundos, por lo tanto las rutas energéticas son complementarias. Parto con una ruta, de lleno la otra, que apoya, y después viene la final, que es la que lo puede mantener la liberación de ATP para que se genere energía por mucho tiempo.
por horas. El límite de producción de ATP de 1 a 2 minutos, que se relaciona cuando se ocupa todo el glucógeno muscular para sostener un ejercicio, ¿no es cierto?, de alta intensidad. Este permite entonces hacer ejercicio de intensidad por un tiempo agotado, tiene una capacidad media, recuerden, ¿no es cierto? Y entonces empieza a darle espacio al sistema aeróbico, que recuerdan que tenía una capacidad baja, se demoraba más, pero estos otros dos sistemas le dan tiempo para que aparezca, ¿no es cierto?, la liberación de ATP gracias a la ruta energética del aeróbico. Entonces tiene una capacidad energética media. El tiempo de regeneración tiene que ver con las 24 horas, ¿no es cierto?, las 48 horas, que tiene que ver con el alimento que yo consuma y que pueda almacenarse, y el gasto energético, que si yo estoy consumiendo el deportista, quiero recuperar la energía que tiene que mantener almacenada, come, pero sigue haciendo ejercicio y gasta, no va a poder establecer su reserva energética. Por lo tanto, es importante la carga de alimentos y el descanso que yo tenga para restablecer la reserva energética. Y entonces, para el principal sustrato de esta vía es el glucógeno, y hay que tener claro que el mecanismo para restituir el glucógeno es a través de la vía alimenticia. Por eso 24 a 48 horas para que ocurran todos los procesos de degradación de los alimentos. Y finalmente tengo el sistema aeróbico oxidativo, y el que yo utilizo porque lo mantengo por más tiempo. Acá los sustratos van a ser los sustratos que conversamos desde un comienzo: la glucosa, el ácido graso, las proteínas. Todas estas macromoléculas pueden entrar a la mitocondria, como es aeróbico oxidativo, se produce en la mitocondria, ¿ya? Y hay diferentes rutas para lograr eso, y ahí está la ruta del ciclo de Krebs, de la cadena transportadora de electrones. El lugar donde se produce esta ruta y donde se obtiene la ATP es la mitocondria. La enzima principal, son muchas, ¿no es cierto?, y se va a relacionar con las enzimas que participan en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones. Algunas de las más importantes, ¿no es cierto?, en el caso de la oxidación de las grasas, es el acetilcoenzimo A, ¿no es cierto?, que finalmente ingresa al ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, generando subproductos como el NAD y el FAD. El pico de producción de ATP a partir de los 2 minutos recién es cuando está produciendo al máximo. Si bien empieza a haber disponibilidad de ATP antes, pero donde es el pico, donde hay más producción, es a los 2 minutos, por lo tanto la potencia es baja. Y se demora muchos minutos por su producción de energía por minuto, es baja. El límite de la producción de ATP, entonces, lo puede mantener por mucho tiempo, horas, por lo tanto, tiene una capacidad energética alta. ¿Cuánto se demora en regenerarse? Lo que yo me demoro en consumir el alimento y en procesarlo y en almacenarlo. 24 horas, 48 horas o semanas. Ojo que el restablecimiento de los sustratos tiene que ver con el sustrato propiamente tal, y también con todas las enzimas que participan en la degradación de los sustratos. Eso también se tiene que restablecer. Y entonces, si lo comparamos con otro sistema, es el de menor potencia energética, pero el de mayor capacidad energética. Rápido de disponibilidad, o sea, lento en disponibilidad y alta en capacidad de mantener la energía a través de los sustratos. Y el mismo cuadro que les mostré al principio, que resume cada uno de los puntos que he comparado respecto a las 3 rutas metabólicas. Entonces tenemos una capacidad aeróbica y una capacidad anaeróbica. Yo me imagino que han escuchado hablar de capacidad aeróbica y anaeróbica. Por ejemplo, un test que mida la capacidad aeróbica, señorita. Capacidad aeróbica es navegar. Ya. ¿Y alguien sabe alguno que mida la capacidad anaeróbica? No hay ninguno en la clase, porque la capacidad anaeróbica no se asocia mucho hoy en día con la salud. Y acá en la línea del ejercicio que estamos viendo, el ejercicio saludable. La capacidad anaeróbica tiene que ver más bien
capacidad aeróbica es la que vamos a desarrollar, anaeróbica, perdón, capacidad aeróbica, vamos a partir con esa. Es la que nosotros desarrollamos cuando llevamos a cabo ejercicios de alta intensidad y cortos. Ejercicios de alta intensidad y cortos. Señorita, un ejercicio de alta intensidad y corto, ¿qué se le ocurre? Ejercicio completo. Ya, otro. ¿Alguien se le ocurre? ¿Usted? ¿Un ejercicio de alta intensidad y corto? Sí, cualquiera lo empieza, alta intensidad y corto. Corto y alta intensidad. ¿Otro? Un salto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando practicamos HIIT, de moda los HIIT, ¿no es cierto? Ejercicios explosivos, ya que por sus características hay un aumento brusco de las pulsaciones, ¿no es cierto? El ritmo cardíaco, porque ojo con esto, porque cuando prescribamos ejercicio en función de la intensidad, la frecuencia cardíaca va a ser nuestro principal aliado. Un ejercicio corto, cuando hablamos de alta intensidad, es que trabaja a una frecuencia cardíaca alta, a un 85% del máximo que podríamos trabajar en frecuencia cardíaca. Un ejercicio anaeróbico trabaja del 85% para arriba. ¿Ya? Entonces, eso va a significar que yo no pueda mantener ese ejercicio por mucho tiempo. Es intenso, pero corto, y no puedo mantenerlo más tiempo. ¿Ya? En este caso, el organismo hace uso de fuentes energéticas inmediatas. ¿Qué ruta metabólica entonces para esto? Cualquier nombre, cualquiera de todos. La láctica o la láctica. Más láctica, la de los fosfatos, la que tenía como sustrato, cualquier cosa. La que tenía como sustrato, ¿qué cosa, señora? La que tenía como sustrato, ¿cuál? Señor, usted, que me está en el celular. La que tenía como sustrato, ¿cuál es la primera? ¿Cuál era el sustrato de la primera? ¿Fosfocreatina o ATP? Ese era el sustrato el fosfato era el resultado del ATP. Acuérdense de la entonces, un ejercicio anaeróbico es corto y alta intensidad. Entonces ella está utilizando esa ruta. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un ejercicio rápidamente y el único que le puede proporcionar esa energía es la ruta energética, la primera, la anaeróbica, la aláctica, que tiene como sustrato el ATP, que anda circulando listo para ser utilizado, y la fosfocreatina, que es la que lo apoya al ATP. Entonces, la capacidad anaeróbica puede acelerar el metabolismo. Beneficios que tiene la capacidad anaeróbica, si trabajar anaeróbico no es tan mal, tiene beneficios también, sino que es complejo por personas sedentarias, y más si tiene una asociada a una patología. Tiene muchos efectos positivos, pero ojo, cuidado con trabajar con anaeróbico. Entonces, acelera el metabolismo, eso es bueno, porque así consumimos más rápido, mejoramos la masa muscular sin duda y fortalecemos los huesos también. ¿Ya? La capacidad anaeróbica, la línea entre la capacidad aeróbica y anaeróbica no está completamente separada, porque cuando hacemos algún deporte, exceptuando por ejemplo que es el levantamiento de pesas, que son esencialmente anaeróbicos, pero cuando se juega fútbol, tenis, pádel, etc., hay una mezcla de tipos de capacidades y tipos de rutas metabólicas que se utilizan, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando uno hace un ejercicio, se utilizan y se van complementando las dos resistencias, la anaeróbica y la aeróbica, ¿ya? Pero generalmente, en un tipo de ejercicio predomina una más, o predomina más la aeróbica o predomina más la anaeróbica, ¿ya? Pero no son exclusivas una o la otra. La capacidad aeróbica, que es la que más trabajamos, conocemos, nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista saludable con la capacidad aeróbica, que tiene relación con la última ruta energética, que tiene presencia de oxígeno dentro de la mitocondria. La capacidad aeróbica tiene que ver con la resistencia aeróbica, que es la capacidad de llevar a cabo un esfuerzo de intensidad media o baja en un tiempo prolongado, ¿ya? La aeróbica, si yo salgo a trotar 30 minutos
Voy a trabajar la capacidad aeróbica o anaeróbica. Aeróbica, ¿no es cierto? Si troto así, ¿sentiste? Hay razón. Si hago un sprint, anaeróbica. Si hago un sprint, voy a durar poco seguro, pero un sprint anaeróbica, rápido, intenso. Capacidad aeróbica media a baja. ¿Ya? Esta sería un ejemplo de trabajo de una capacidad aeróbica, un maratonista, carreras de fondo, mucho tiempo, ruta energética aeróbica. La resistencia aeróbica se obtiene a través del metabolismo aeróbico, ¿ya? Y lo realizan las células musculares mediante combustiones, es decir, reacciones químicas en presencia de oxígeno, la última ruta metabólica. Por estas reacciones las proteínas, la grasa y el glucógeno almacenado en los músculos se oxidan, se degradan, ¿ya? Se van a oxidar para producir, ¿qué cosa? ATP, porque recuerden que la ATP es la molécula fundamental de energía independiente del sustrato de que venga, ATP. Solo el ATP es el que va a proporcionar energía gracias a la ATPasa que saca el fosfato por otro lado y libera energía. Beneficios. ¿Qué pasa si yo mejoro la capacidad aeróbica? ¿No es cierto? Mejora la capacidad cardiovascular, se reducen los niveles de colesterol, se activa la hipertensión, la glucemia, o sea, maravilloso para la hipertensión, para la diabetes, ¿no es cierto? Para mejorar nuestra salud, ¿ya? Y además favorece el descanso, o sea, yo descanso más, descanso mejor, ¿no es cierto? Mejora el estado de ánimo, múltiples beneficios asociados a la mejora y al trabajo aeróbico. ¿Cómo se mide la capacidad aeróbica? ¿Cómo se mide? ¿Ah? Claro, con todos los test que miden el VO2 max. Y ahí una compañera ya dijo test de naveta. Cooper, muy bien. Otro. Bruce, ¿ya? No sé cuál es. Ya, Bruce, caminando los 6 minutos. Entonces yo mido la capacidad aeróbica por la medición del VO2. Volumen máximo de oxígeno aparece y no desaparece más. Volumen máximo de oxígeno. Ya sabemos que el volumen máximo de oxígeno, el VO2 más, es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir, para ser utilizado, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. Esa definición es de memoria, ¿ya? ¿Qué es VO2 máximo? La recita. O cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber primero, gracias al sistema respiratorio, transportar gracias al sistema cardiovascular y consumir en un tiempo determinado. ¿Vale? 3 cositas importantes. Si yo pregunto en la prueba, tengo que tener las 3 ideas. ¿Ya? ¿De qué es lo que es? Con su volumen máximo de oxígeno. Lo vimos en la clase pasada, o sea, el semestre pasado. El VO2 se puede expresar como relativo o absoluto. Si hablamos de un VO2 máximo, que es el VO2, que es el resultado después de una prueba, cualquiera de las que ustedes nombraron recién, me dio como resultado este VO2 máximo. Este VO2 máximo, este volumen de oxígeno se puede expresar en ml kilogramos minuto. Si lo expreso así, estoy hablando de un volumen de un VO2 máximo expresado de forma relativa. ¿Por qué? Porque no identifica los kilogramos. Una persona delgadísima puede tener 35 milikilogramos minuto, y una persona gordísima puede tener 35 milikilogramos minuto, y por lo tanto tendría un VO2 máximo igual, relativo. O sea, pero si yo lo mido en absoluto y lo multiplico por el kilogramo, por lo tanto se va, voy a ver que cuando hablo de absoluto muestro un VO2 máximo diferente. El que tenía más peso va a tener más VO2, obviamente, que el otro que era delgado, porque este que tenía más peso tuvo que correr en el test de naveta moviendo 90 kilos y el otro tuvo que correr en el test de naveta moviendo 50. Y sin embargo sacaron el mismo resultado.
por lo tanto uno tiene mejor VO2 máximo que el otro. El absoluto me muestra una realidad. Como lo multipliqué por el peso, me quedaron en ml, y para simplificarlo bien lo paso a litro, y divido por 1000, por lo tanto me queda expresado en litros por minuto. ¿Ya? Alguien dijo Bruce, protocolo de Bruce, es un protocolo, un test de campo o Catalina, de campo o de laboratorio. Bruce. Todos Bruce, todos con una cinta alopétrica, ¿no? De laboratorio. Acuérdense que una cinta, una persona. Bruce. El protocolo de Bruce define, ¿no es cierto?, cómo se va a someter un individuo a un ejercicio. Es un test de laboratorio, directo o indirecto. Muy directo. Puede ser directo o puede ser indirecto, porque el Bruce lo puede utilizar con la mascarilla. Si lo utilizo con la mascarilla, ¿directo o indirecto? Directo. Directo. Si lo utilizo sin la mascarilla, indirecto. Con la mascarilla no necesito hacer un cálculo porque el equipo me dice el VO2 que consumió. Si lo utilizo sin la mascarilla, en el laboratorio es directo, pero tengo que colocar el resultado en una fórmula para sacar el VO2. ¿Ya? ¿Y ustedes vieron el Bruce en el laboratorio, no? Ya, entonces se sometió un individuo, cada cierto tiempo se le subía la velocidad y se le subía la inclinación hasta que es un test máximo o submáximo. Máximo. Máximo. Porque ¿cuándo se terminaba el test? Cuando el individuo decía máximo. ¿Ya? El de Cooper